puede haber personas que duden de la veracidad de algunos sucesos ocurridos en el Triángulo de las Bermudas o de las cosas extrañas que están sucediendo en el desierto de Utah. Pero si yo les dijera que aquí en México existe una región donde están ocurriendo hechos espeluznantes que van más allá de toda lógica, ¿qué me dirían? Para efectos prácticos, mi alias es Aldo Tapia. Fui capitán de la primera de infantería, y lo que aquí le voy a contar es algo sumamente delicado que el alto mando dice que nunca sucedió. Por mi seguridad y la de mis compañeros sobrevivientes, solo usaremos alias y no nombraremos los lugares donde estuvimos, ni los medios que usamos para sobrevivir. Yo iba a ser formado en un batallón de infantería acantonado en Santiago Papasquiaro, en Durango, junto con mi mejor amigo el teniente Adame y el sargento Primero Pérez de infantería, así como otros valientes que por respeto no mencionaré para no manchar su memoria. Hasta esa fatídica noche, yo era muy escéptico, y todo sucedió en el camino de regreso a la famosa zona del silencio, que, para quien no lo sepa, es un cuadrado en la región que conecta los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Según el teniente que dirigía el convoy, era un atajo para ahorrarnos unas horas en el camino de regreso, ya que muchos elementos nos contaban cosas raras sobre la región. Siendo de la Ciudad de México y, como dicen, terrícola, egresado del colegio militar, mi lógica me decía que todo tenía una respuesta lógica. No solo dudaba de las palabras de mis compañeros, sino que me parecían ridículas, pues creía que esas teorías locas sobre lugares misteriosos no tenían fundamento. Sin embargo, según algunos de los oficiales que asistieron conmigo al curso, estas historias eran ciertas, aunque yo me limitaba a escuchar y a permanecer en silencio incrédulo. El mayor a cargo del curso nos pidió que esperáramos hasta la mañana para salir, porque la zona no era segura de noche, no solo por las incursiones de bandas criminales, sino porque el desierto es muy diferente de noche. Pasan cosas y no quería perder elementos tan valiosos por una estupidez. Pero en mi arrogancia y estupidez, hablé y asumí la responsabilidad, señalando que nadie atacaría un convoy de más de 6 camiones llenos de soldados. El comandante se limitó a sonreír y me informó de que salíamos a las 9 de la noche. El viaje comenzó sin contratiempos y con normalidad. A pesar de los rangos militares, que todos respetamos y sabemos que debemos demostrar nuestra lealtad y disciplina, todos éramos más o menos de la misma edad, así que nos comportamos bastante relajados, contando chistes y haciendo bromas. Hicimos nuestra primera parada en la gasolinera número 7 para aprovisionarnos de patatas fritas y bebidas dulces, así como de cigarrillos y café. Una vez todos de vuelta en nuestros coches, continuamos la marcha. Escuchábamos música, reíamos y estábamos muy contentos. Todo iba bien hasta que entramos en el Bolsón de Mapimi, que es donde se encuentra este lugar y que los expertos geólogos creen que era el fondo marino en la época de los dinosaurios. A los 5 minutos de entrar en el lugar, se apagaron los equipos de música, las radios y los teléfonos móviles. Uno de los sargentos dijo que se debía a extrañas anomalías magnéticas que impedían cualquier comunicación por radio y teléfono, e incluso inutilizaban todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Y era cierto, porque los camiones se pararon y dejaron de circular. No hubo tiempo ni oportunidad de dar órdenes de permanecer en los camiones, ya que todos los elementos estaban desconectados. Inmediatamente entramos en modo de alerta y ofensiva-defensiva. Pensé en lo mundano, en lo lógico. Pensé que los bandidos habían utilizado de algún modo un pulso electromagnético. Estábamos ante un auténtico fenómeno paranormal, y fue entonces cuando todo se torció. Decidimos acampar allí. Para cuando el cocinero llamó al rancho, que fue a la hora de comer, nos dimos cuenta de que nos faltaban algunas cosas. Los tenientes me dijeron que me lo tomara con calma, que comiera y que luego organizaríamos grupos para encontrarlas. Según lo acordado, formamos grupos para buscar los objetos faltantes, y esto fue lo que nos contaron
mientras los encontrábamos. Según una de las parejas de soldados, escucharon una llamada de auxilio de una joven. Como corresponde a un soldado mexicano, siempre está dispuesto a ayudar, y ante la falta de órdenes, los elementos actuaron por iniciativa propia. Ante la oportunidad de ayudar, se vieron obligados a responder a la llamada de auxilio. Llevaban caminando por la zona lo que pensaban que serían varias horas, cuando de repente, sin previo aviso, un vendaval de viento surgió de la nada. Intentaron seguir caminando, sin darse cuenta de que pronto les alcanzaría una fuerte tormenta. Debido a la fuerte lluvia, uno de los elementos cayó en una especie de pozo de arenas movedizas. Se quedó atascado en este lugar de arena húmeda, impidiéndoles continuar su camino. El compañero hizo grandes esfuerzos por liberar al soldado atascado, pero después de varios intentos por sacarlo, desistieron y decidieron pensar en una forma de pedir ayuda. Pues, como ya hemos dicho, aunque tenían radios y teléfonos móviles, no funcionaban, y los pocos que llevaban no tenían señal. Con sus fusiles hicieron de puntal para evitar que el soldado siguiera hundiéndose, hasta que el cansancio les venció y estaban casi dormidos, cuando de repente sintieron algo. El soldado empezó a moverse. No podían ver nada debido a la espesa lluvia, pero algo o alguien empezó a sacudirse y a moverse bruscamente, balanceando a la pareja de un lado a otro. Cuando uno de ellos consiguió mirar por encima de su hombro, vio que había dos enormes criaturas frente a él, aparentemente vestidas con macintoshes amarillos o algo similar. Los dos elementos le dijeron bajo juramento que las dos criaturas habían conseguido liberar a un soldado atascado en la arena húmeda con una fuerza increíble. Al cabo de unos segundos, ambos estaban a salvo. Cuando se dieron la vuelta para agradecer a los dos hombres su ayuda, ocurrió algo muy misterioso. Desaparecieron de la escena tal y como habían aparecido. Se esfumaron de la nada. Nos quedamos perplejos, sobre todo porque estaban empapados de pies a cabeza. El soldado estaba absolutamente sucio, pero no llovía. Al parecer solo había llovido donde ellos estaban, pero no oímos viento ni truenos. No había ni una nube en el cielo, que estaba despejado a la luz de la enorme luna llena, y se podían ver las estrellas. Esta fue la primera experiencia. Seguimos adelante, ya que aún faltaban algunos soldados. Otro grupo estaba formado por 6 elementos. Ahí nuestra alarma se puso al máximo, ya que escuchamos disparos a lo lejos y eran de nuestros rifles, no había duda. Corrimos unos metros, pero parecía que no avanzábamos. Por precaución tuvimos que esperar para asegurarnos de que no hacían más disparos. Cuando llegamos al lugar donde estaban, solo vimos a 4 de ellos. Cuando les interrogamos, todos confirmaron lo mismo. Vimos una luz cegadora. Pensamos que era uno de sus flashes y fuimos a echar un vistazo. Cuando llegamos, esta extraña bola plateada se cernía sobre un animal. Era un coyote. Gimió un momento y luego cayó al suelo. Cuando nos acercamos, solo vimos los restos del animal muerto. Teníamos curiosidad por ver en qué condiciones habían dejado al animal. Solo quedaban huesos del desafortunado coyote, sin pelo ni sangre por ninguna parte, y esa cosa brillante parecida al mercurio flotando sobre el esqueleto. Sí encontramos un esqueleto de animal que estaba cubierto de una sustancia cromada brillante que parecía acero pulido, como si le hubieran aplicado pintura. Era misterioso y espeluznante. Cuando les preguntamos por el paradero de sus compañeros, nos señalaron por encima de una pequeña colina, gritando y llorando desconsoladamente. El médico tuvo que administrarles un anestésico muy fuerte para intentar calmarlos. Cuando fuimos a ver, no nos lo podíamos creer. Encontramos a los 2 soldados perdidos en las mismas condiciones en las que encontramos los restos de aquel pobre coyote. Solo encontramos los huesos de mis hombres. Todo lo demás, la carne, los nervios, la sangre, incluso la tela, sus cinturones, no había nada. Solo la saliva plateada que cubría los cadáveres de nuestros compañeros, como metálica, muy brillante.
Aquella extraña luz apareció de nuevo. No era una máquina, sino claramente algún ser vivo que se alimentaba de todo lo que encontraba a su paso. Le disparamos y huyó. No nos dimos cuenta de lo que pasaba, pero el pánico se apoderó de todos nosotros, incluido yo. Pero aún quedaban muchos soldados. Yo estaba furioso. «Teniente Adame, ¿qué demonios está pasando?», me dijo con calma un oficial con más experiencia que yo. Le advertimos, y el comandante también, que esta zona está maldita. Y ahora mismo, lo más importante es buscar y encontrar a estos tipos y salir de aquí con vida. Si no es mucho pedir, el señor Adamae tenía razón. La prioridad eran mis hombres, y aún nos quedaban menos 23, así que era imprescindible encontrarlos, volver al campamento inmediatamente e intentar arrancar los camiones para largarnos de aquí. Nos pusimos en marcha, y mientras bajábamos la colina, nos encontramos con un montón de esqueletos metálicos. Al parecer, esta era la zona donde cazaba esta extraña y misteriosa burbuja de metal. Así que nos apresuramos a seguir adelante. Unos 2 o 3 kilómetros más adelante, encontramos un pelotón de 10 soldados, de los cuales solo 5 seguían vivos. Los más animados nos contaron sus impresiones. Estaban igualmente asustados, y con razón. En aquel momento, habría podido creer cualquier cosa. El caso es que oyeron los gritos, guardaron silencio para confirmarlo y se dirigieron al lugar de donde procedían los sonidos. Cerca de una cueva enclavada en la roca, vieron a una anciana llorando, tendida junto a unas rocas. Parecía herida, muy débil, y tenía la cabeza lesionada, por lo que uno de ellos, que era cabo enfermero, le puso inmediatamente una venda, le lavó las heridas y la vendó. Comenzó a interrogar a una ancianita que sollozaba como si hubiera ocurrido alguna desgracia, y desesperada, les dijo a los soldados que a su nieta se la había llevado algo arrastrándola y que estaba dentro de la cueva. Como el deber primordial del ejército mexicano es proteger a la población civil, les correspondía velar por el bienestar de la anciana y de su nieta. Cuando entraron en la cueva, improvisaron antorchas con ramas secas, palos y sus pañuelos empapados en alcohol. Cuando interrogaron a la anciana sobre si había visto qué animal se había llevado a su nieta, respondió afirmativamente. Un sargento preguntó si había sido un coyote, y la anciana, como jugando, contestó con un largo «no». Otro sargento preguntó si era un puma, y la anciana volvió a responder con un «no», burlón. Para entonces, los soldados ya sospechaban algo. El cabo preguntó si era un lagarto. La anciana se rió y volvió a responder «no», como burlándose de los soldados, y el cabo preguntó «Señora, ¿qué clase de animal podría secuestrar así a una niña de 10 años?» La anciana volvió a reír y contestó «una araña». Los soldados se dieron la vuelta sonriendo y la anciana se agachó e inmediatamente después lanzó la araña al cabo enfermero con voz ronca y aterradora. Pero, por Dios, ya no era la vieja, capitán. Le juro que tenía 6 brazos y pinzas en las manos como un escorpión o un cangrejo, pelos por todas partes y unas mandíbulas espantosas como las de un insecto. Descuartizó y se comió a mis compañeros como si nada. No teníamos elección, lo juro. Tuvimos que despedazarlo hasta que no quedó casi nada de él. El soldado pensó que había hecho algo malo, pero se sintió reconfortado por haber salvado a sus compañeros. Cuando nos acercamos a la cueva, efectivamente había partes y vísceras tiradas por todas partes, pero solo mis hombres, ningún cuerpo de niño. La niña, al parecer, nunca había existido. Solo era el cebo con el que esta criatura maldita, disfrazada de anciana, se cebaba con los pobres tontos que se acercaban a su cueva, sin saber que la mismísima muerte vivía dentro. Unos metros más adelante, en el fondo de la cueva, encontramos los restos de algo horrible en el suelo. Lo único que la relacionaba con la anciana era un asqueroso y repugnante huipil lleno de una sustancia hedionda y pegajosa,
además de la sangre de mis hombres, y en la cabeza una peluca gris con trenzas, una trampa lo suficientemente buena como para convencer a los inocentes de que aquel maldito monstruo era en realidad una abuela indefensa. Estábamos en medio de la nada, aterrorizados e incapaces de pedir ayuda. Peor aún, el lugar estaba habitado por criaturas muy alejadas de la realidad. Tuve que usar la fuerza para calmar a mis hombres. Intenté no mostrar que yo también tenía miedo de morir. Muy bien, señoras, escuchen. Nos faltan 13 hombres, y hay algo ahí fuera. Así que reúnan toda la munición que puedan. Y si algo nos parece desagradable, os disparamos. ¿Está claro? ¿Sigues aquí? ¿A qué estáis esperando? Muevan sus malditos traseros. Y será mejor que salgamos de aquí con vida, porque no quiero decirles a sus madres que perdí a sus hijos en batalla. Muevan sus colas, princesas. Mis hombres notaron que mi intención era motivarlos y sacarlos de allí con vida, y respondieron a la voz del Señor. Sí, Señor, y partimos en busca de los últimos elementos. Habíamos recorrido un largo camino. Algo no cuadraba, aparte de las cosas horripilantes que estaban sucediendo. Parecía que llevábamos horas caminando, pero las estrellas, la luna permanecían en el mismo lugar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No estaba claro cuánto tiempo había pasado desde que salimos del campamento. El cansancio era otra señal de que habían pasado -6 desde que dejamos los camiones. Ya debería haber amanecido, pero la luna seguía alta. ¿Me estaba volviendo loco? Tal vez, pero no podía quebrarme. Esta gente dependía de mí y de mi control sobre la situación. ¿Cómo iba a hacerlo si ya estaba dudando de mi propia cordura? Unos gritos de terror en la distancia me sacaron de mi ensueño. 8 hombres, 5 de ellos sin vida, 5 destrozados, 3 en pedazos, 3 con gran dificultad contra algún lagarto enorme. Pensé que podría ser un varano, un dragón de Komodo o algo así, porque estaba parado sobre sus patas traseras. Entonces algo me dijo que esta criatura tampoco era ordinaria. En primer lugar, era blanco como la arena, no albino, sino exactamente de ese color. Y en segundo lugar, caminaba sobre 2 patas, no como nosotros, sino que era bípedo y tenía manos como garras, incluso con pulgares articulados, pero con dedos demasiado largos terminados en garras afiladas y puntiagudas. Gruñendo y siseando como un cocodrilo, empequeñeció uno de los cadáveres con una pata y golpeó con su gruesa cola con la otra. Otros 2 lo empalaron con bayonetas y otro disparó un tiro. Sus compañeros soltaron la munición. La bestia estaba herida, pero seguía luchando. Peor aún, parecía que ya nada podía abatirlo. Al oír del sargento Pérez, ya tan cansado y harto como nosotros: «A ver, niñitas, pásenme mi M60». El sargento se ajustó el cinturón a su ametralladora. Silbó al bicho, que inmediatamente se volvió para mirarle, y el sargento descargó su arma, aplastando literalmente al bicho contra el suelo. Ahora pensaba que lo había visto todo. Quedábamos 5. Volvimos a recorrer todas las zonas marcadas hasta que decidimos regresar al campamento. Tal vez nos vieron marcando las rocas y llegaron antes que nosotros. Y sí, estaban allí cuando llegamos. Dijeron lo contrario, que al no ver a nadie en el campamento, decidieron ir a buscarnos. Pero no vieron nada. Por fin, después de tanto horror, había al menos buenas noticias. Teníamos hambre, y el sargento cocinero nos preparó amablemente la cena. Intentábamos llegar a fin de mes, cuando se oyó un aullido grueso y penetrante, tan aterrador que nos erizó el vello del cuerpo desde la cabeza hasta la rabadilla. «¿Qué pasa, mamás?», dijo el sargento Pérez, poniéndose en pie y volviendo a coger su M60. «Cálmate, Mizar», dijo Adame. «A lo mejor son solo coyotes o perros». «Capitán, vienen muchos perros hacia nosotros». «Component placement», gritó el sargento cocinero. «Maldita sea, ¿qué demonios hacemos ahora?» «Al verlos, Adame, no son perros, Aldo. Mira su tamaño y su forma». En efecto, Adame tenía razón. Esas criaturas, fueran lo que fueran, parecían perros.
pero sus características físicas no coincidían con ninguno de los Hans conocidos o exóticos, al menos no del planeta Tierra. Pérez gritó a cubierto. Activando su ametralladora de alta potencia, se puso a cubierto detrás de ella mientras nos acercábamos a los camiones. Algo iba terriblemente mal. Estos animales, aunque podían morir, no eran fáciles de destruir. Había que dispararles mucho y teníamos munición suficiente para una pequeña incursión. Intentamos apoyar a Pérez, pero desgraciadamente estaba herido. Estas bestias eran definitivamente carnívoras, ya que pronto desmembraron al valiente guerrero y lo devoraron rápidamente. Sveitosendain. Maldición. Ni siquiera éramos una unidad de combate. Solo éramos cambios de personal y algunos de nosotros éramos estudiantes. ¿Cómo demonios íbamos a saber defender nuestras vidas contra criaturas desconocidas? Después de todo, no era nada natural. No eran fantasmas ni espíritus. Odio la palabra alienígenas. Si tuviera que definir la palabra, diría que son seres de otra dimensión, de otro plano, tal vez de otro universo alternativo. ¿Cómo era? Disparábamos en grupos, una bestia a la vez. No debíamos desperdiciar fuego. Nuestras vidas dependían de ello. Funcionó. Ya les habíamos disparado a 6 cuando vimos que venían más. Adam me gastó la clásica broma que siempre nos gastábamos el uno al otro cuando hacíamos alguna estupidez. Oye, perro, dile a tu hermana que se haga su maquillaje de belleza, porque voy a venir a casa esta noche. No te atrevas, gilipollas de mierda. Pero mi mejor amigo se limitó a sonreír y se abalanzó sobre Pérez, que abatió a más bichos. Tanto el impresionante pistolero como el teniente más valiente que he conocido, que tuvo la suerte de ser mi mejor amigo, lo dieron todo hasta que se quedaron sin munición. Con la mayor impotencia, vi como una de esas bestias se acercaba por detrás de mi amigo y le presionaba la cabeza con su enorme hocico. Mi hermano de armas cayó entonces decapitado al suelo, convulsionándose aún con los reflejos de la muerte súbita. Todo a mi alrededor enmudeció de repente. El disparo me dejó atónito. Entonces esos malditos perros empezaron a arrastrar a mis hombres hacia la oscuridad del desierto, obviamente matando y devorando a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, sabíamos que estábamos fuera de nuestro camino con ellos. Íbamos a vender caras nuestras vidas. Reaprovisioné mis fusiles e intentamos defendernos como fuera. Nuestros amigos y compañeros no iban a morir en vano. Sentí un golpe que me dejó inconsciente, me derribó del camión y me hizo caer pesadamente al suelo. Pensé que era el final cuando una luz cegadora me obligó a cubrirme la cara. No hubo más disparos, no oí nada. Todo sucedía como a cámara lenta. Vi que un teniente de la policía militar se dirigía a mí, pero no pude oír lo que decía. Perdí el conocimiento y no supe nada más de mí. Me desperté en un hospital que, evidentemente, no era militar, pero estaba bien vigilado. Cuando pregunté dónde estaba, los policías militares cerraron la puerta y aumentaron la seguridad. Que hubiera recuperado el conocimiento era aparentemente una gran noticia. Aún me dolían la cara y los oídos. Esto no me sorprendió. Me levanté y fui al baño. Era raro que las salas de hospital tuvieran su propio cuarto de baño. Al mirarme en el espejo, vi 4 marcas profundas de garras. Los animales dejan 3, así que estaba claro que no era un animal corriente. Dije o pensé eso. Efectivamente, Mayor, dijo una voz en mi habitación mientras salía. Se equivoca. No, no me equivoco. Ha sido ascendido, pero con condiciones. Desde el momento en que fue encontrado con vida, y prueba de su alto valor en la defensa de sus hombres, ha sido ascendido al grado de mayor de infantería. Estaba tan confundido que tuve que preguntar, ¿cuántas horas perdimos? ¿Horas? Jeje. No, mi querido amigo. Estuviste perdido durante 5 semanas, 4 días y 19 horas. Así es. Y no, no lo pensó. Lo dijo y despotricó de ello durante días. Tiene toda la razón.
Estas criaturas no pertenecen a la fauna terrestre. Vienen, como habrán adivinado, de otra dimensión. Y queremos saber por qué. ¿Y por qué en este lugar en particular? Usted fue uno de los pocos que se enfrentó a estos miles de criaturas y sobrevivió. Ahora las condiciones son: o aceptas un nuevo trabajo con mejor equipo y gente mejor entrenada, o simplemente desapareces. La elección es tuya. ¿Qué vas a decidir? Lógicamente, estos hombres nos dejarían a mí y a mi familia pocas opciones. Tanto yo como 172 de mis hombres morimos en un accidente en la zona silenciosa. No tuve más remedio que aceptarlo. En cualquier caso, hacía tiempo que me habían dado por muerto. Por eso tuve que mantener todo en secreto, porque ahora estoy obligado a cazar monstruos que no deberían existir para una agencia que no debería existir. Si no lo hago, acabarán con mi vida.